Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es una bendición el poder estar con ustedes y compartir el contenido de este programa. Les invito esta mañana para que vayan conmigo a la Escritura. Hay verdades que están contenidas en la Biblia que son verdades válidas para cualquier momento de la vida, para cualquier estadio de nuestras vidas. No importa la edad, no importa el sexo, las circunstancias que nos toque vivir. Y es una expresión que está clarísima en la Biblia. Y es el apóstol San Pablo que escribe a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 5, versículo 18, y les dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez el apóstol Pablo en Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios sea el árbitro en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. En los dos casos, el mismo escritor le escribe a dos distintas iglesias, la una ubicada en Tesalónica, la otra en Colosas, y el mensaje es el mismo. Lo que indica que, y por supuesto, no son las únicas alusiones a la gratitud que la Biblia hace, ni es el único escritor que lo menciona. Hay otros que también lo hacen. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué la Biblia insiste a que seamos agradecidos? Sobre este tema he hablado en otros momentos, en otros escenarios, y he dicho que en realidad la Biblia nunca menciona algo de puro gusto, siempre tiene una razón de ser. Y creo que la principal causa por qué la Biblia nos manda a ser agradecidos es porque no somos agradecidos. Y la falta de gratitud, por supuesto, tiene efectos. Primero, la primera persona que sufre la falta de gratitud es la persona que no lo hace, la que no da gracias por lo que tiene o por lo que recibe. Pero también tiene efecto en aquellas personas que hacen algo por alguien, pero que la persona que recibe el beneficio ni siquiera le dice gracias por lo que hiciste por mí. Entonces, la gratitud debe ser una constante en la vida de nosotros. No es algo emotivo, sino una disposición del corazón que debe ser cultivada de forma constante en la vida de nosotros, incluso cuando las cosas no van bien en la vida de nosotros. Hay una canción antigua que dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar, porque de pronto sí es fácil dar gracias cuando todo resulta como uno quiere, pero no es fácil hacerlo cuando las cosas no resultan como uno quiere. La segunda causa por qué debemos ser agradecidos es porque cuando nosotros somos agradecidos, con la gratitud
estamos haciéndole un reconocimiento a Dios. Es ver, observar la bondad de Dios en nuestras vidas. Es percibir la presencia de Dios en todos los detalles de nuestra vida. Dios es el que suple. Estamos llegando casi a la mitad del último mes del año. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo te ha ido? Algunos dirán, me ha ido súper bien. Los que están en el negocio, de pronto mis ganancias se han multiplicado increíblemente. Y en la casa todo marcha bien. En la iglesia todo está funcionando a las mil maravillas. Tengo salud. Pero hay muchísima gente que no puede decir lo mismo. Sin embargo, la gratitud genera un efecto en la vida de nosotros. En Romanos 8:28, aquí nosotros encontramos al apóstol otra vez hablando de este tema que es tan importante. Y el apóstol aquí remarca el hecho de que la fe en el Señor, nuestra confianza en Dios, es una expresión de arranque, es una expresión de la soberanía divina, de la provisión de Dios sobre nosotros. Pero también nos recuerda que Él obra para el bien de los que lo aman. Los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas le resultan para bien. Fe y confianza en Dios es algo muy importante en la vida nuestra, para un corazón, para una vida agradecida. Pero también la gratitud debe llevarnos a adorar. Dar gracias a Dios es una forma de honrar a Dios, reconociendo sus dones, es decir, su gracia sobre nuestra vida, lo que Dios hace con nosotros, no porque merecemos, sino por lo que Dios decide hacer con nuestra vida. Su generosidad. Y además, cuando uno adora, uno fortalece los vínculos que nos unen con Dios. Y por supuesto, cuando uno es agradecido, también puede hacer un contraste en una vida que toda la vida se queja. Seguro que todos conocemos gente como esa. Se quejan de todo. De todo. De todo. Si tienen, porque tienen, y si porque tienen mucho, porque lo que tienen no es lo que quieren, y los que no tienen porque no tienen. Sin embargo, conozco gente que no tiene casi nada y no se quejan, están agradecidos. Y también conozco gente que tiene mucho y también tienen corazones agradecidos, lo que indica que sí se puede ser agradecido con Dios. Y creo que algo que tenemos que hacer como para aterrizar esta idea es que debemos reflexionar todos los días del mundo. ¿Qué tengo hoy por lo cual yo tendría que darle gracias a Dios? O independientemente hacer o no un inventario, detenerse, darle gracias al Señor de rodillas, de pie, levantar la mano al cielo, a solas, en el templo, donde quiera que esté, y darle gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho. Recuerdo que en una ocasión yo estaba con otros compañeros, colegas, pastores, y yo le dije, gracias a Dios, el Señor es lindo conmigo. Ante mi expresión, uno de ellos responde y dice, y solo con vos, me dice, pero como enojado. No, pero bueno, abrí la boca a vos. Yo lo hago por mí, por lo que Dios ha hecho por mí. Dilo tú por lo que Dios ha hecho por vos. Y yo le digo a todos ustedes también, los que me están escuchando, hermanos queridos, puede que te duela algo, puede que tengas alguna limitación, puede que no tengas todo lo real que tenés, puede que no hayas logrado todo lo que te has propuesto en la vida. Sin embargo, estás mejor que un montón de gente. Y hay que darle gracias a Dios por eso. No para dárnosla porque estamos mejor que otros, sino porque debemos darle gracias al Señor porque Él ha sido fiel con nosotros. Pero también cuando uno es agradecido, eso contagia, como
lo que acabo de decir. Otros deben saber que Dios es maravilloso en nuestra vida. Que la gente que nos rodea sepan que somos gente agradecida con Dios y también con ellos. Con Dios y también con ellos. Dale gracias a Dios por la familia que tenemos. Ninguna familia es perfecta. Porque los que integran la familia no son perfectos. Pero la familia es una razón para darle gracias a Dios. Pero también, ¿quién es capaz de dar gracias a Dios? Es aquella persona que sabe valorar y hacer la diferencia entre ser una persona que se queja de todo y una persona que agradece por todo. Que Dios nos bendiga. Dediquemos tiempo para reflexionar sobre este tema que es tan importante, que nos ayuda a tener vida plena, paz en nuestros corazones y por lo tanto invitar que nuestra vida también sea en vida sana, libre de todo mal y de toda enfermedad. Te bendecimos, Dios, por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias, Señor, por lo lindo que usted ha sido con nosotros, por la vida que nos regala. Estamos declarando, Señor, una bendición enorme por aquellos que están necesitando de tu ayuda, de tu asistencia. Los que están enfermos, sánalos, Señor. Los que requieren un milagro financiero, opéralo a favor de cada uno, Señor. Ayúdanos a tener paz en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, y ayúdanos a ser agradecidos. Y de esa forma invitar la salud de nuestros cuerpos y también la alegría, el contentamiento, Dios, en nuestras vidas. Bendice las celebraciones de este día, Señor. Respalda a cada predicador en distintos puntos del país. Que tu gracia abundante sea sobre cada uno. Te lo suplicamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La palabra de Dios vino a mi corazón cuando les escuchaba, les observaba, y el Señor me trajo allí de Primera de Crónicas, capítulo 12, donde dice que había una tribu, entre ellos, la voy a parafrasear, unos 200 varones entendidos en los tiempos y en las sazones, y el pueblo les oía. Y hermanos, si hay algo que necesita la iglesia es liderazgo con discernimiento de los tiempos, de las sazones y oír la voz de aquellos a quienes Dios está dándole la oportunidad y el tiempo para hacerlo. Felicito la iniciativa de haber tomado este lema, que en realidad no es un lema circunstancial para una asamblea, sino que es el leitmotiv de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque precisamente la tarea de la iglesia para la eternidad, hasta que Cristo venga, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quién tiene dudas acerca de esto? El último gran mandamiento que abarca todos los mandamientos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Les traigo un saludo muy especial. Ayer hablé unos minutos con el doctor Billy Hanks. Él tiene su residencia en Carolina del Norte. Están pasando por unas tormentas de nieve bastante severas. No está pudiendo salir de su casa, pero están orando por este encuentro. Cuando supo que íbamos a estar ministrando aquí, él dijo: necesitamos que el Espíritu Santo se mueva. ¿Y qué es lo que está buscando esta asamblea? Que el Espíritu Santo se mueva. Y Él es coherente con su palabra, es consistente con lo que nos ha indicado. Quiero enfocarme porque tengo poco tiempo y quiero correr. Ayer estuve conversando con el
Pastor Rojas, y me dice, enfócate, sé breve y no te vayas por la rama. Y realmente, hermanos, en 30 minutos es poco lo que se puede hacer con la profundidad y la vastedad de lo que significa el ministerio de hacer discípulos. Pero vamos a resumir, a tratar de correr en algo que algunos ya habrán visto, algunos ya habrán escuchado, pero necesitamos, como me decía también el pastor Pedro Pablo, repetir algunos conceptos para que se afirmen. ¿Por qué es importante y qué significa hacer discípulos? Vamos a mirar la presentación, si me ayudan. No sé dónde tengo mi ayudante allí con las imágenes. La presentación donde dice discipulado y hacer discípulos. ¿Dónde está mi asistente? ¿Por allá? Bueno, ya va a aparecer, no importa. Discipulado o hacer discípulos. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Hubo un momento en la historia de la iglesia que se le comenzó a llamar a la tarea de la enseñanza de teología y doctrina, se le comenzó a llamar discipulado. Y resulta que parece ser como que se sacramentó el estudio teológico y doctrinal y se le llevó un estatus que de por sí no tiene. ¿Por qué razón? Porque hacer discípulos, conforme lo que Jesús dijo, es mucho más que simplemente enseñar teología y doctrina. No es un curso hacer discípulos. Nosotros ponemos a los hermanos y aún nosotros mismos participamos de estudios a lo que le llamamos discipulados. Son discipulados de 3 meses, de 6 meses, de 2 años, para matrimonios, para niños, para mujeres. Y ahí tenemos una vastedad de tópicos que en realidad el enfoque está en los contenidos que tenemos que aprender. Pero es información y es conocimiento. Ese conocimiento por sí solo no tiene la capacidad de producir transformación de carácter, generar disciplina y perfeccionar habilidades. ¿Por qué razón? Porque son destrezas que necesitan un entrenamiento, y entrenamiento en el campo de labor. Jesús no los encerró en un salón. Tuvo algunas oportunidades donde enseñaba en las sinagogas, donde enseñaba en algunos recintos, pero mayormente pasó su tiempo invirtiéndolo con sus discípulos. Llamó a 70 primero y luego escogió a 12 con quienes caminaba por las calles. Se subía a una embarcación precaria y cruzaba el mar. Los desafiaba a subir a un monte, los desafiaba en distintas circunstancias, les demostraba con acciones prácticas y concretas cómo desarrollar el ministerio. Pero nunca le dijo, sentémonos que le voy a dar una clase de cómo liberar un endemoniado. Nunca se sentó a darle una especie de taller teórico de cómo resucitar muertos. Simplemente caminaba, iba sanando enfermos, iba limpiando leprosos, iba resucitando muertos, iba expulsando demonios, iba trayendo paz y sanando corazones. ¿Y qué sucedía? Los discípulos lo observaban. Aprendían por la observación. Aprendían de verle actuar, de verle hacer, de verle servir y ministrar. Y llegó un momento donde le dice, mirad, los campos están blancos, listos para la cosecha. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y 2 versículos más adelante nos está diciendo que le dice, he aquí os doy autoridad para echar fuera demonios. Id por las aldeas, expulsad demonios, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y predicad diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe qué? Inmediatamente aquellos que habían orado por obreros fueron comisionados y salieron con la autoridad que Cristo les dio. Ninguno le preguntó, ¿y cómo voy a echar fuera demonios?
¿Y cómo voy a sanar enfermos? No, lo habían observado y iban a repetir lo que habían visto a Jesús hacer. Cuando nosotros comparamos lo que Jesús hacía con lo que nosotros hacemos, nos damos cuenta que nos quedamos muy cortos y salimos egresados de los procesos de formación ministerial, como yo decía ayer, a la guerra con un escarbadiente. Y no tenemos los elementos porque nos falta la experiencia. Un pastor se forma al lado de un pastor. Un misionero se forma al lado de otros misioneros. Un evangelista se forma al lado de un evangelista. El doctor Billy Hanks, nuestro mentor y fundador de la organización, fue discipulado durante 11 años por el doctor Billy Graham para transformarse en el evangelista que soy. Entonces nos damos cuenta que en esta intención de recuperar cosas que en la Edad Media se habían perdido, la iglesia se quedó corta. Se recuperó la predicación. Ahora vamos a ver. Tenemos un problema hoy en la iglesia, es que confundimos y creemos que podemos separar misión de metodología. En realidad, la Gran Comisión no nos permite tal cosa. Podría abundar en varias historias sobre este tema, pero voy a remitirme simplemente a esto. La Gran Comisión nos dice, la misión es hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y la metodología cuál es? Haciendo discípulos en todas las naciones. Es imposible de separar. No podemos aplicar el principio de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Tenemos que hacer las cosas que Jesús hizo porque así debe ser, porque Él lo determinó y porque nos ha sido impuesta condición. ¿Cómo es eso? Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Tenemos que estar apegados a Cristo. Pero Juan nos dice después, vamos a mirar qué debemos hacer. Segunda Timoteo, en esa, vamos con la anterior. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de 4 generaciones, el recambio natural de generaciones. La generación más antigua formando a las siguientes 3 generaciones. Ocupa tiempo, ocupa invertir recursos, ocupa invertir ministerio con ellos, juntos, caminando, trabajando. Como el apóstol Pablo mismo decía, con mis manos he trabajado para sostenerme a mí y a los que conmigo están. Pablo no vendía libros. Pablo no escribía libros para vender, pagaba miles de dólares para comprar los pergaminos y poder mandar las cartas a las iglesias. Y trabajaba él. Y aún en las prisiones él encontraba la manera de juntar recursos para poder escribir estas cartas maravillosas que nos dejó como legado para entender. Primero de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice esto, y preste mucha atención. El que dice que permanece en él, ¿cuántos estamos en Cristo? Debe andar como él anduvo. ¿Sabe lo que significa? Usted tiene que ser una carta visible de Jesucristo por su carácter, sus palabras, sus acciones, su ministerio y todo lo que usted hace. Otros le verán a usted y será la única Biblia que leerán. ¿Está reflejando a Cristo? Y andar como él anduvo es hacer las cosas a la manera de Jesús, no a la manera de Frank Sinatra, que cantaba una canción de Polanca que dice a mi manera. Y hoy tenemos mucha gente haciendo las cosas a su manera. Necesitamos volver a la base, necesitamos volver al modelo original. Cristo nos dejó un modelo muy claro, visible, que se lee de la Escritura y no tenemos opción, tenemos que ser imitadores de Él. Mire Juan lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y ahora me voy a meter más adentro en esto. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Qué debemos hacer si vamos a andar como Él anduvo? Tenemos que ver cómo el Padre hizo de Jesús su discípulo, y Cristo, imitando al Padre, hizo discípulos a 12 hombres que dejaron un legado permanente, perenne, inmutable, que no puede ser alterado a través de los siglos. Y usted y yo somos responsables por volver a ese principio. Usted y yo tenemos que reflejar el modelo de Cristo a la hora de hacer discípulos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la esencia de la iglesia y el propósito de los escritores bíblicos fue que entendiéramos cómo traer revelación del cielo al corazón de los perdidos, para que como río de agua viva desde nuestro corazón, hablando abundantemente la palabra de Dios, porque allí mora, seamos ríos de agua viva que salten para vida eterna. Necesitamos estar llenos de la palabra, estar llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos repetir el modelo de Jesús, no hacerlo a nuestra manera. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver, Mateo es el gran especialista que hace una especie de disección de cómo Jesús equipó a los 12. Vamos a ver que Mateo 4:17, cuando comienza el ministerio de Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que los mandó decir a ellos cuando fueron a las aldeas. Primera cosa, no hay predicación salvífica que no incluya el arrepentimiento para perdón de pecados. Hoy la iglesia predica un evangelio de bienestar para hacer que la gente se sienta bien. Y la verdad que cuando a mí me piden que me arrepienta, me incomoda. Porque está la carne tirando allí el orgullo, el sentido de significación y valía en lo que hacemos. Y el Señor nos dice: por ahí no. Y hay que arrepentirse. El mensaje de salvación tiene como matriz el arrepentimiento, porque la salvación no depende de nuestras buenas obras, sino del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el que fue inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que usted y yo, el día de hoy, seríamos pecadores que necesitaríamos redención. ¿Qué hizo después de predicar? ¿A quiénes le predicaba? Le predicaba a las multitudes, no le predicaba a los discípulos. Versículos más adelante, en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: viendo a la multitud, a quienes les predicaba, subió al monte y se sentó, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Sabe cuál es el problema? En nuestras Biblias, algún editor bíblico le puso a ese pasaje el título: el sermón del monte. Y no es un sermón, es una enseñanza. Porque principio de hermenéutica fundamental: debemos entender el texto a la luz de su contexto. Y el texto inspirado de Dios dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. ¿Qué hacía con los discípulos Jesús? Les enseñaba, no les predicaba. No es un sermón, es una enseñanza. Y permítame decirlo como académico, es el sílabo de lo que haría en su cátedra durante 3 años y medio con los 12. Usted recorre todas las enseñanzas de Jesús y todas las puede remitir a ese sílabo al que llamamos el sermón de la montaña. Jesús, ¿a quiénes le predicaba? A los perdidos. ¿Sabe quién dice que se le predica a los perdidos? Jesús mismo. Marcos 16:15 dice: id y predicad el evangelio a toda el que creyere, o sea que todos los que escuchan no creyeron, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y a quiénes le predicamos nosotros cada domingo? ¿Qué hay que hacer con los discípulos? Enseñarles. Tenemos que fortalecer lo que hacemos nosotros, aumentando la enseñanza. Por supuesto que hay que predicar, porque siempre tenemos gente nueva, pero ocupe más tiempo en la enseñanza de los discípulos. Pero no solo eso. Vamos a la siguiente. Hay un problema que tenemos cuando leemos la Biblia, nosotros que tenemos cultura occidental. Toda nuestra formación desde el Renacimiento para acá nos introdujo en un cambio cultural, en un nuevo orden, donde la cultura griega se exaltó.
y leemos la Biblia como hizo Agustín de Hipona, siendo un griego leyendo un texto hebreo. Y nos encontramos con una realidad. Cuando el griego dice enseñanza, habla con sentido gnóstico, intelectual e información. Y no nos damos cuenta, y en esta época venimos siendo una iglesia casi gnóstica, donde nos salvamos por aprobar intelectualmente los principios de Dios, pero la gente sigue viviendo como quiere. Y nos alejamos de la práctica de la verdad. Para el judío era muy fácil, ellos decían enseñar, porque el rabino cuando enseñaba, entrenaba. Y si la persona no hacía lo que se suponía que debía hacer conforme a la enseñanza, no aprobaba, era descartado. Por eso que Santiago insiste que seamos hacedores y no solamente oidores. Mire qué lindo insulto espiritual categórico que nos da Santiago. ¿Crees que Dios uno es? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Bien hacéis, los demonios creen y tiemblan. Mire qué comparación. Si solo crees pero no haces, eres tan digno de condenación como los demonios. Y peor todavía porque ellos no tienen oportunidad y tú sí. Y eliges no obedecer. Hermanos, necesitamos volver. Necesitamos ponernos las pilas, como dicen los jóvenes hoy. Necesitamos recargar las baterías y volver ¿a qué? Al modelo de Jesús. Vamos con la siguiente. Hay otro factor importantísimo que se ha perdido y les voy a decir que en mucho tiene que ver el desliz que tuvo la educación teológica a principios del siglo XX, donde le empezó a dar espacio a la psicología. Y tenemos libros, yo di clase de teología pastoral, consejería cristiana, etcétera, etcétera, donde se nos dice el ministro no debe ser amigo de los miembros de la iglesia. El consejero no debe ser amigo del aconsejado. Esto no es bíblico. De hecho es antibíblico. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Ya no los he llamado, os he llamado. ¿Y sabe quién estaba entre ellos? Judas. ¿Y cómo lo llamó Jesús? Entonces los miembros de la primera iglesia eran amigos de su pastor. Los 12 eran considerados amigos por Jesús. ¿Cómo vas a llorar con el que llora y reír con el que ríe si tú no le amas de verdad? En esta profesionalización del ministerio hemos facilitado la condenación que Jesucristo le da y le manda un mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has apagado el primer amor. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos profesionalizado y sistematizado el echarle fuego, echarle agua al fuego de Dios del amor. Tenemos que amar a cada uno. Al punto que Pablo llega a identificarse con algo tan sufriente que nos dice en Gálatas 4:19, porque por esta causa, dice, es que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué dos cosas fundamentales. Pablo sufre porque le duele, porque los ama, porque los considera no amigos. A muchos les decía, hijo mío, hermanito querido, hijitos míos, dice Juan. Amor fraternal como de un padre a un hijo. Y el apóstol Pablo nos dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire el propósito de hacer discípulos. No es bautizar personas. El propósito no es hacer miembros de una congregación. El propósito de hacer discípulos no es aumentar el número de gente dentro del edificio. El gran propósito eterno de haciendo lo que Jesús hacía, discipulando a los nuevos creyentes y discipulando a los perdidos para que se conviertan, porque la evangelización es la parte inicial del proceso de hacer discípulos. El apóstol Pablo nos dice que todo el propósito se debe centrar ¿en qué? En que Cristo sea formado en vosotros, en nosotros. Cristo tiene que ser tangible, visible, audible en las acciones, en la voz, en las expresiones
de cada uno de nuestros hermanos de la congregación. ¿Cuánto tiempo debo invertir? ¿3 meses? 2 meses, hasta que se bautice, hasta que firme la hoja de membresía? No, Señor. Cristo dijo: yo estoy con vosotros, a los discípulos, hasta mañana, hasta que me crucifiquen, hasta que resucite y vaya al cielo, todos los días hasta el fin. ¿Cuánto tiempo debemos dedicarle nosotros a nuestros discípulos? Cuando tú te haces amigo y eres un buen amigo, tu amigo no te va a querer perder. Y cuando tú eres amigo y amas a tu amigo, tú no vas a querer perder esa amistad. Vamos con la siguiente, esta pasala nomás. Pasá la siguiente, por favor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Hay alguien que haya sido militar acá? No. Bueno, yo fui militar. Si usted no obedece las órdenes conforme su jefe se las da, en tiempo y en forma, eso se llama desobediencia. ¿Se acuerda el centurión? Lo mencionaban ayer. Y Cristo dijo que este hombre reflejaba más fe que ninguno de los que había visto antes. Yo digo a este va y él va. Yo doy órdenes y cumplen. Tú da tu palabra y se cumplirá. ¿Sabe por qué? Porque la fe es obediencia y confianza en el cumplimiento de la promesa que hay detrás de ella. Entonces nosotros no podemos hacernos un modelo de obediencia a nuestra manera. Cuando Cristo dijo: hagan esto, ¿cuántos le preguntaron a Jesús: ¿y cómo vamos a ser discípulos después que se lo mandó? No hay una sola pregunta al respecto. Ellos sabían que como les había llamado discípulos, les estaba diciendo: hagan con otros lo que yo hice con ustedes. ¿Qué es entonces hacer discípulos? Si no es dar un curso, y es mucho más que predicar y enseñar. Nosotros hemos resumido en esta expresión el significado completo de la palabra o de la frase hacer discípulos. ¿Qué es? Es desarrollar una amistad cristocéntrica, es decir, teniendo a Cristo en el medio como centro, fundamentada en la palabra de Dios, sostenida por el poder del Espíritu Santo en amor, para la mutua edificación, a fin de glorificar a Dios, dando fruto y multiplicándonos espiritualmente de generación en generación hasta que Cristo venga. ¿Se parece esto a lo que hacemos nosotros? Mire, hay 3 maneras de desobedecer. Una por ignorancia, que lo dice Pablo. No conozco, no entiendo, no sé. Otra es por transgresión, sé lo que tengo que hacer y me dispongo voluntariamente a no hacerlo, o me rechazo a hacer lo que debo hacer. Y la tercera es por confusión. Creo estar entendiendo y haciendo lo que debo, pero he entendido mal. ¿Y sabe qué? La iglesia no ha terminado de entender lo suficientemente bien lo que significa hacer discípulos como Jesús mandó. Y esa es nuestra debilidad, esa es nuestra flaqueza. Necesitamos volver a integrar ese elemento particular de amistad, dedicar tiempo, ese tiempo intencional que un creyente maduro invierte con un creyente inmaduro, recién nacido, que tiene algunas necesidades que se las voy a mostrar ahora. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente y se alimente por sí mismo, pero a su vez que sea productivo y se pueda multiplicar. Por eso aplaudimos de todo corazón el lema: avivamiento en la multiplicación de discípulos. Amén. Avivamiento en la multiplicación de discípulos, porque discípulos sanos se multiplican. Discípulos sanos van a dar a luz hijos espirituales. Los nuevos creyentes son como bebés recién nacidos. Necesitan un cuidado personal especial. Siguiente. Pero a menudo los dejamos como en el banco de una plaza, pero en vez de en la plaza, en la iglesia. Le damos una Biblia que no entiende, no sabe cuáles son los principios de interpretación y de lectura, empieza a leer de atrás para adelante, se encuentra con Apocalipsis y al domingo siguiente viene y dice: sí, ya creo en los platos voladores y en el monstruo de 7 cabezas que nos va a invadir desde Marte. Porque interpreta
conforme al empacho que se agarró. Debíamos darle leche y miel y le dimos un brulote teológico que no entiende. Una revelación que no llega porque su razón no está preparada todavía. El proceso intencional de cómo ser un hacedor de discípulos asegura que cada nuevo creyente reciba ese cuidado personal y alimento espiritual que necesitan para empezar a crecer espiritualmente. Siguiente. Los nuevos creyentes y miembros necesitan más que un apretón de mano. Ese sentarlo ahí, presentarle a la maestra de escuela dominical y que nadie más lo cuide, hace que mucha gente decaiga en su fe y se vaya porque no desarrolla sentido de pertenencia. Porque lo que retiene a las personas en la iglesia no es la iglesia amigable, es tener amigos en la iglesia. ¿Cuántos son acá hinchas del cuadro de fútbol que le fue mal en el campeonato? No les gusta el fútbol acá. Pero ¿todos son del equipo campeón? Ya no los puedo ni nombrar porque algunos se van a enojar y se van a ir. Bueno, pero fíjese que usted sigue siendo hincha de ese cuadro, a pesar de que pierde todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque tiene amigos que sustentan el afecto a ese equipo. Y usted genera identidad en eso. Si lo hacemos con aspectos seculares que no producen beneficio eterno en nosotros, ¿cuánto más produce esa identificación el tener un amigo en Cristo que me acompaña y me cuida en la iglesia? Necesitamos despertar el amor nuevamente para que cada creyente antiguo ame a un nuevo convertido y lo cuide hasta que crezca y se multiplique y demuestre salud. Necesita que se asegure de formar parte de un grupo de estudio bíblico. Hacer discípulos no es dejar de hacer lo que hacemos. Lo que hacemos está bien predicar y está bien enseñar, pero tenemos que esforzarnos ahora por amar y por entrenar habilidades, disciplina y carácter. ¿Cuántos tenemos iglesias con gente desbordada en su carácter? No tienen dominio propio. ¿Y sabe por qué? Porque el carácter se entrena. Yo le puedo describir todas las virtudes, le puedo describir todas las características del fruto del Espíritu, pero si yo no lo corrijo, no lo exhorto, no camino con él, no lo observo, no estoy constantemente reprendiendo y haciendo y actuando, pero dando un ejemplo también, ese carácter no va a ser transformado. No hemos crecido 16 años al lado de nuestros padres y ellos se encargaron de corregirnos cada vez que hacíamos algo que estaba mal. En la iglesia es igual. Tenemos que ser como ese papá involucrado en el desarrollo emocional y del carácter de sus hijos, cuidando a los nuevos creyentes. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esto debe suceder para que Él se le pueda revelar a esta generación y para que las próximas hagan lo mismo. Siguiente. Creo que ahí terminamos. Hermanos, ahí nos quedamos. Cortala nomás. Saca nomás la presentación. Hermanos, hemos hecho lo que acabo de describir conforme a la Escritura. Hemos vivido haciendo exactamente eso, haciéndonos amigos de los nuevos convertidos. Hemos caminado con ellos intencionalmente. Hemos entrenado sus habilidades y lo hemos llevado con nosotros para que aprenda por la observación. Hemos invertido tiempo y recursos para edificar la vida de nuestros discípulos. Si la iglesia en Nicaragua tiene el mismo perfil que la iglesia que conozco en todo el continente y más allá, estamos todos con esta debilidad y necesitamos corregirla. Esa es la visión que tenemos con hacedores de discípulos y esa debe ser nuestra oración. Y hemos orado mucho, nos hemos humillado, le hemos pedido a Dios que nos dé claridad, que nos hable y Él nos habla por su palabra. ¿Te ha hablado Dios esta mañana? ¿Has entendido que hay cosas que corregir, reforzar y mejorar? ¿Has entendido que hay que integrar cosas que no están todavía y que necesitan ser integradas? Si no lo has hecho, ¿cómo se llama eso?
desobediencia. Y toda desobediencia es P, empieza con P y termina con cado. A ver quién adivina. Pecado. Y vamos a seguir la corriente de la iglesia humanista que se está permeando en todos lados, que nos dice esfuérzate y sé valiente, en vez de decirnos arrepiéntete, confiesa y que alguien ora por ti. Porque la palabra de Dios no nos dice que el pecado se vence con esfuerzo y valentía. Eso era para hacer la obra. Pero antes Dios lo manda a Josué a hacer que el pueblo se humille y se santifique. Y eso es con arrepentimiento, confesión y orad los unos por los otros. Y así nos dice la Escritura. Confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados, unos a los otros. Y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Dos principios fundamentales. La confesión limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también tenemos que entender que atrás de la limpieza de esa herida necesitamos la oración del justo, que puede mucho para ser sanados. Muchos recaemos en el mismo pecado porque habiendo confesado no hemos rendido cuentas a alguien para que ore por nosotros y nos acompañe en el proceso de sanidad, como cuando tenemos una herida profunda y vamos a la emergencia. Nos limpian, nos suturan y nos dice, venga la semana que viene a ver cómo va. Y a la otra semana venga que le saco los puntos. Y a la otra semana a ver cómo le fue. Está sano, no venga más. Y así debemos caminar los unos con los otros. Hoy vamos a hacer lo que debemos hacer. ¿Cómo se limpia el pecado? Confesión. Entonces lo que vamos a hacer, yo le voy a pedir a los músicos que pasen. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que ministre a nuestros corazones todavía más, pero ahora específicamente en aquellos aspectos de nuestra vida personal que no han sido desarrollados lo suficiente o con suficiente responsabilidad para ser discípulos como Jesús lo hizo. Y le vamos a pedir perdón a Dios. Y le vamos a decir al hermano que tenemos al lado, ora por mí, para ser sanados, para que la herida no quede abierta. Y te vas a comprometer a hablar con otros pastores amigos para decir, bueno, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que rendirnos cuenta. Vamos a perfeccionarnos en esto. Vamos a revisar qué tengo que mejorar. Y no se preocupe tanto de contenido cuanto de metodología. La forma en que hacemos. Y créale a Dios y crea que hemos desarrollado una herramienta para equipar a la iglesia en Nicaragua y en todo el continente para corregir este problema. Y donde se ha hecho, están sucediendo milagros poderosos. Iglesias que no crecían han plantado 10 iglesias en 3 años. El vicepresidente de las Asambleas de Dios en Venezuela, en la ciudad de Coro, en el estado de Coro, él entrenó su iglesia. A los 2 años tenía el doble de hermanos. El año pasado plantó 13 iglesias y este año tiene 29 más. Y no por hacer nada raro, sino por simplemente entrenar a los hermanos de la congregación para ser discípulos. ¿Quieres ver la multiplicación espiritual? ¿Quieres ver la multiplicación de obreros? ¿Quieres ver la multiplicación de discípulos en tu iglesia? ¿Quieres ver la multiplicación de iglesia? Pídele perdón a Dios y disponte a cambiar. Pongámonos de pie. Ponte de pie. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a todos los estudiantes de los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios en todo el país. Hay graduaciones que ya se dieron y otras que se van a dar. Este sábado habrá graduación en el Bíblico de Occidente. Queremos saludar a todos los estudiantes, maestros, la dirección del Bíblico en Occidente, que el Señor les bendiga. El Bíblico tiene varias
extensiones en los departamentos de León, Chinandega, y queremos enviarles un saludo muy especial a todos ellos. También queremos aprovechar este momento para saludar a todos los bachilleres, miembros de las iglesias, bueno, a todos, pero como no todos tienen la probabilidad de escucharnos, bachilleres en ciencias y letras en todo el país, que Dios les bendiga, pero también los que se gradúan de la universidad en las distintas carreras, que Dios les bendiga, y especialmente a los que se gradúan de las aulas de la Universidad Martín Lutero, que Dios les bendiga de forma muy especial. Que la gracia de nuestro Dios repose sobre su vida. También queremos enviar un saludo a la pastora Teresita Moncada de Rojas, la esposa de nuestro superintendente nacional, quien el pasado 9 estuvo cumpliendo años. Que el Señor la bendiga, pastora, que la gracia del Altísimo sea sobre su vida. Y aprovecho para saludar al resto de pastores que en estos días han estado de cumpleaños. Y hasta Estados Unidos, donde vive mi madre, igual le envío un saludo porque el día 10 también estuvo de cumpleaños. Bendiciones para todos ustedes. El día 16 y 17 de diciembre, el Presbiterio General está convocado para celebrar la última sesión del año. Esperamos sea un tiempo muy lindo, muy maravilloso, donde la gracia de nuestro Dios se manifieste de forma especial. Presbítero, ustedes lo tienen en agenda, así que esperamos vernos en nuestra última sesión del año. Y también aprovecho para recordarle a todos los pastores o ministros en general, porque esto es para todos los que portamos una credencial de las Asambleas de Dios, nuestra cita a nuestra actividad del año, la máxima actividad, nuestra conferencia anual, y recordarles pues que este es un tiempo lindo para tener compañerismo entre los pastores en todo el país. Para algunos es la única vez del año que nos vemos, y también es una oportunidad para buscar del Señor y por supuesto cumplir con las demandas que como institución tenemos con el ente regulador, el Ministerio del Interior, con el Departamento de Control de Asociaciones. Todo lo que nosotros hacemos durante la conferencia, eso lo registramos, y además recordarles que esto será el 20 al 23 y que comenzamos por la noche, y que en paralelo siempre tenemos otras actividades que son de mucha importancia, incluyendo la cita que tenemos con misiones. Que el Señor les bendiga. Esperamos que usted, pastor, delegado, iglesias, todos estemos orando a favor de nuestra actividad. Que el Señor nos bendiga de forma especial. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, quien en nombre de la Junta Directiva Nacional conduzco este programa. Que Dios les bendiga. Esperamos que este día lo disfrutemos al máximo. Bendiciones y hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.